Señor presidente, saben pues que es importante el tema de la educación en el Perú y esta ley es fundamental para fortalecer la educación superior en el país. Tiene que ver con los institutos y las escuelas de educación superior. Y que tenemos que diferenciarla, señor presidente, de las universidades. Porque en las universidades se dictan o se forman a los profesionales en medicina, en educación, en ingenierías, en una serie de materias que miles de estudiantes ya van desarrollando sus estudios en el Perú. Pero en el Perú se debe fortalecer la educación técnica, tecnológica. Se debe fortalecer la tecnología, señor presidente, porque nos faltan técnicos en el Perú. Y ese debe ser el rol fundamental de los institutos y escuelas superiores de educación superior. No hacer una especie, señor, de nuevas universidades o instituciones educativas parecidas a las universidades, porque ya tenemos miles de abogados, miles de ingenieros, miles de profesores que a veces no tienen la posibilidad, señor, de conseguir trabajo. Nos faltan técnicos. Técnicos en textilería, técnicos en electrónica, técnicos en agropecuarias, en ciencias agropecuarias, en fin, en una serie de materias. Y esa es la oportunidad de formar a esos jóvenes, a esos técnicos que van a ayudar a hacer producir mejor al Perú. Y eso se va a conseguir en las instituciones que vamos a regular el día de hoy, instituciones educativas denominadas institutos y escuelas de educación superior. Pero esa ley, señor presidente, hay que hacerla bien. Me parece que hay una serie de omisiones en la propuesta del dictamen en mayoría. Y por eso nosotros hemos presentado el dictamen en minoría y hacemos las observaciones en determinados artículos que me parecen pertinentes para fortalecer, señor, a los institutos y escuelas superiores. El artículo 8 habla de la autonomía de los institutos y escuelas de educación superior. Y dice, señor presidente, que solamente los institutos y escuelas privados tienen autonomía. Es decir, que los privados pueden hacer lo que les da la gana en impartir la educación en institutos y escuelas superiores, los privados. Los institutos y escuelas de educación superior públicas no tienen autonomía. No se establece la autonomía de estas importantes instituciones educativas, señor, en el artículo 8. Es decir, van a ser una especie de apéndice del organismo regulador denominado Educatec, el organismo regulador de los institutos y escuelas, o van a ser una especie de apéndice del gobierno de turno que va a tener en sus manos el Ministerio de Educación. Nosotros pensamos, señor, y esta es la primera propuesta que se hace en el dictamen en minoría, es que se consigne en el artículo 8 que los institutos y escuelas de educación superior de carácter público también tienen autonomía. Parece es una cuestión anecdótica, increíble, señor, que los institutos y escuelas superiores sí tengan autonomía y los institutos públicos no tengan autonomía. Viendo, señor presidente, que más bien las instituciones privadas no están impartiendo educación de calidad. No están impartiendo, a excepción de algunos cuantos, obviamente, que hacen un buen trabajo, pero también hay que tratar de la misma manera a las instituciones públicas. La autonomía debe ser para los privados y para los institutos públicos y escuelas públicas de educación superior. ¿Cuál es la razón que las instituciones públicas no tengan autonomía, los institutos y escuelas, y los privados sí? Es una contradicción. Si se quería eliminar la autonomía o se pretende eliminar la autonomía o se quiere dar autonomía, deben ser igual para los dos, públicos y privados. Porque ¿cuál es la diferencia de organización? ¿Cuál es la caracterización, señor, que
establece el dictamen en mayoría para decir que los privados tienen autonomía y los públicos no lo tienen. Yo creo que se debe también conceder autonomía en el funcionamiento de las instituciones y escuelas superiores de educación pública. El artículo 9, señor, del dictamen en mayoría de esta ley de creación de institutos y escuelas superiores incurre nuevamente en el error y la posibilidad de crear centros educativos de educación superior con fines de lucro. No puede haber, señor, en nuestro país fines de lucro en la educación superior ni en la educación básica regular. Eso está contra la historia, está contra la corriente educativa que se está dando en muchos lugares del mundo. La educación no es una mercancía. La educación, señor, es un derecho de los ciudadanos, de los niños y de los jóvenes. Aquí se abre la posibilidad, distinguidos colegas, de hacer institutos y escuelas de gestión privada con fines de lucro y algunos sin fines de lucro. Bueno, ahora no nos parece que la educación pueda tener fines de lucro. Ya estamos viendo, no sé si somos ciegos, somos sordos, somos mudos o no percibimos nada, cómo a través de instituciones educativas de educación superior o de colegios o escuelas de educación privada se sacan plata para hacer otro tipo de actividades. ¿O no hemos visto en estas últimas elecciones que han servido instituciones educativas de educación superior para hacer propaganda política? ¿No hemos visto? Sí hemos visto. ¿Estamos ciegos? Parece que estamos ciegos los parlamentarios del Congreso del Perú. Parece que estamos ciegos. No se debe permitir la educación superior ni ningún tipo de educación con fines de lucro. Y eso significa que se les va a quitar, señor, se les va a quitar los colegios, se les va a quitar las universidades, se les va a quitar los institutos superiores de educación superior. No, señor, van a seguir teniendo la propiedad sobre esas instituciones educativas, pero reinvirtiendo lo que cobran a los jóvenes, a los padres de familia, en dar educación de calidad, laboratorios, buenos profesores muy bien pagados, tecnología, becas, intercambios, señor, culturales con otras universidades, en fin, pero no puede permitirse la educación en estos institutos de escuelas con fines de lucro y por lo tanto yo propongo que se establezca que todas este tipo de instituciones educativas no tengan fines lucrativos. No sé por qué cuesta tanto, porque aquí se critica, señor, todos los días rectores que ganan 2 millones al mes. Se critica, se debate, pero nunca se toma una decisión en las leyes. No, pasan pues, ¿no? Se pasa la noticia y todo sigue igual. O universidades que funcionan con acciones de amparo, de propiedad también de algunos políticos y que sacan mucha plata con fines de lucro, con acciones de amparo. ¿Qué se hace? No se hace nada, todo sigue igual, señor presidente. Entonces, en el artículo 9 no debe permitirse los fines lucrativos. Señor presidente, el artículo 12, hay una intromisión pues incalificable del gobierno de turno o de los organismos reguladores en el número de vacantes. Los privados sí pueden establecer cuántas vacantes hay para los chicos, para los jóvenes que estudian en los institutos y en las escuelas. Ellos fijan sus vacantes. Son 50, son 100, 200, 300. Ellos libremente fijan el número de vacantes en el artículo 12 sobre admisión en los programas de estudios. Pero los públicos no pueden fijar vacantes. Lo fija el organismo regulador. ¿Qué diferencia hay, yo digo, entre un público y un privado? ¿Cuál es el tiempo adicional? Señor presidente, ¿cuál es la corona que tiene el instituto privado sobre el instituto público? ¿Cuál es la corona que tiene? Es decir, si a uno se le quita la posibilidad de establecer cuántas vacantes tiene que
existir para los chicos que estudian en el instituto o en la escuela, obviamente esa función tenía que cumplirse tanto para el privado como para el público. Pero decir, oiga, los privados que fijen sus vacantes y el número de vacantes y el público no, es una discriminación incalificable y le quita autonomía al instituto y a la escuela de educación superior de carácter público. Yo creo que si se establece que los públicos tienen que someterse a lo que diga el UCATEG en el caso de vacantes, los privados también. Y si los privados tienen la posibilidad de establecer el número de vacantes de manera libre, los públicos también. ¿Cuál es la diferencia? Que me diga la diferencia el Ministerio de Educación. ¿Cuál es la gran diferencia, señor, para establecer este tipo de discriminaciones? De tal manera que en número de vacantes, yo creo que los públicos también deben establecer el número de vacantes de sus alumnos y no hacerlo el ministerio o el poder político de turno. En el artículo, señor, 21, el artículo 21 establece un asunto muy importante que tiene que ver con la creación de los institutos y con la creación de las escuelas de educación superior. Los institutos de educación superior los crea el organismo regulador, el organismo establecido en el artículo 42, que es el EDUCATEG. Tiene todo un procedimiento. Pero la escuela, señor, que es más parecida a una universidad de la Escuela de Educación Superior, se crea por resolución suprema. A pesar de que es superior al instituto, se crea por resolución suprema y no siguiendo todo el procedimiento que tiene que seguir un instituto. Nosotros pensamos que eso es un contrasentido, señor presidente. Las escuelas de educación superior, que son los colleges que funcionan en Estados Unidos, muy parecidas a las universidades, tienen que ser creadas no por una resolución suprema, señor, tienen que ser creadas por ley. Tienen que ser creadas por ley y por lo tanto nosotros proponemos que en el artículo 21, para que sea pues una escuela que tenga la organización debida, que haya seguido los procedimientos, que tenga infraestructura, que tenga buena plana docente, se tiene que crear por ley y no por resolución suprema, porque dependerá pues del gobierno de turno, del ministro de turno, qué escuelas crea, qué escuelas no crea, y se acabó. En cambio, señor, en el Congreso se deberá establecer si hay mérito suficiente para crear una escuela de educación superior, porque, repito, es casi una universidad. Señor presidente, algo que me parece también particularmente grave en el artículo 42 es sobre las funciones que tiene el llamado EDUCATEG, que es el organismo supervisor de las escuelas de educación superior y de los institutos. Este organismo llamado EDUCATEG, algo así como el organismo supervisor de las universidades, como la SUNEDO, va a tener en sus manos incluso la gestión de los institutos y escuelas superiores. De allí van a gestionar, de allí van a orientar, de ahí van a manejar a los institutos de educación superior y a las escuelas profesionales. Ellos van a gestionar, no solamente van a fiscalizar, supervisar, sino van a gestionar. Consecuentemente, señor presidente, estos institutos van a ser, repito, como una especie de apéndice de los gobiernos de turno. Ellos van a hacer lo que les da la gana, fundamentalmente con las escuelas e institutos de educación superior públicos. No puede haber pues gestión, señor, por parte de los organismos reguladores. Pueden hacer la creación, pueden sancionar cerrando algún instituto, alguna escuela, pero no pueden gestionar. Eso debe ser de manera autónoma, facultad de un instituto o de una escuela de educación superior, sea privada o sea pública. Pero aquí, señor, en el artículo 42 y en el artículo 43 se pone la posibilidad, señor, de hacer una gestión de los institutos de educación superior públicos. Los privados no, siempre tienen su corona, a ellos no entra la gestión, a ellos no los tocan, hacen lo que les da la gana.
pero los superiores sí están en manos de los gobiernos de turno, lo que me parece absurdo. Continúe. Lo que me parece un tremendo error. Los institutos, señor, y las escuelas deben tener autonomía y no estar dependiendo del poder político. Eso es muy peligroso. Eso se debe corregir en el artículo 42 y en el artículo 43. 42 y 43. Y por lo tanto, señor presidente, nosotros sugerimos que en el artículo 44, en vista de que el organismo regulador no puede meterse en la gestión de un instituto y una escuela, lo puede fiscalizar, repito, pero no gestionar, pedimos nosotros que en el artículo 44, dentro de las funciones de Educatec, se elimine los incisos F, G, I, M y N de este artículo. Por ejemplo, dice que las funciones de Educatec, que es el organismo regulador de los institutos y escuelas, puede disponer la fusión, la escisión o cierre de las escuelas superiores públicas. Eso no se puede hacer, señor. O aprobar el número de vacantes, o asignar las plazas vacantes, asignar las plazas docentes y administrativas. Ellos designan qué plaza administrativa y docente debe tener un instituto o una escuela pública. Eso rompe, señor, y viola la autonomía de este tipo de instituciones. O suscribir o implementar convenios con instituciones privadas. Ellos son los que van a hacer y no los propios institutos y las propias escuelas. Y finalmente dice asignar los recursos para su funcionamiento. Nosotros pensamos que esas funciones tienen que ser retiradas de las facultades de Educatec. Conformación del Consejo Directivo en el artículo 47, Consejo Directivo del Educatec. ¿Cómo se conforma el Consejo Directivo? ¿Cómo se conforma? Primero, se designa al jefe de Educatec a dedo. A dedo. El ministro de Educación nombra al jefe del Educatec. Entonces, ¿dónde está el discurso, señor presidente, de los méritos en la educación? ¿Dónde está el discurso de la meritocracia? ¿Dónde está la evaluación a los profesores? ¿Dónde está la evaluación a los maestros que tienen que ser de primerísimo orden? Desapareció. Aquí sí la designación a dedo es la que prima. Y al jefe de Educatec se le designa a dedo y no por concurso de méritos, por concurso público, que debía ser lo pertinente. Nosotros pensamos, señor, que el jefe de Educatec debe someterse a un concurso público y no una designación de la manera como se está proponiendo en el artículo 47 de este dictamen. Y hemos presentado en el dictamen en minoría que otros representantes podrían estar, por ejemplo, 3 representantes del Consejo Nacional de Educación, 2 docentes representantes de los institutos y un docente representante de las escuelas, para que conformen el consejo directivo del organismo regulador llamado Educatec en este dictamen. Hemos propuesto en el artículo 49, señor, por lo tanto, algunas funciones que se deben agregar, funciones que debe tener el consejo directivo. Por ejemplo, el consejo directivo debe designar a los directivos del Educatec. ¿Quién los va a designar conforme al dictamen en mayoría a los directores de Educatec? El jefe. A los amigos los va a elegir y no el consejo, que tiene que ser pues una mirada de varias personas especialistas para designar a los directivos del Educatec. Tiene que hacerlo el consejo y no solamente el jefe. Designar a los directores generales de los institutos y escuelas públicas y dar por concluida su designación. ¿Quién tiene que hacerlo? El consejo directivo del Educatec y no solamente pues una persona que es el jefe. Estas funciones, repito, se deben incluir en el artículo 49 y retirarlas, por lo tanto, del artículo 53. Hemos propuesto, además, señor presidente, en aras de la defensa de la autonomía de los institutos y las escuelas de educación superior, hemos propuesto en el artículo 62
que se deben retirar dentro de las funciones del Ministerio de Educación el inciso H y el inciso I. El inciso H, que dice elaborar, aprobar y ejecutar los procesos de fusión, reconversión, escisión, cierre de escuelas superiores públicas. Las escuelas tienen que ser, colegas, creadas por ley. El Ministerio de Educación no puede tener en sus manos toda esta función, porque se convierte en un ente público cuando se crea, cuando se cierra una escuela pública. Y la escuela es muy parecida a una universidad. ¿Cómo se debe hacer? Por ley. El cierre, y también se debe hacer por sí después la creación. Pero bueno, lo están poniendo que el ministro de turno haga esta tarea, lo cual, repito, se mezcla la situación educativa con la cuestión política imperante en ese momento. Artículo 68, que es el régimen de dedicación de los profesores. Se debe consignar que los profesores, docentes a tiempo completo, deben tener una jornada de 40 horas pedagógicas, lo cual no se detalla, señor presidente, en el dictamen en mayoría. Tiene que ser 40 horas pedagógicas y no cronológicas, porque los profesores tienen que gastar tiempo también para preparar las clases, para corregir los exámenes, y tienen que ser 40 horas pedagógicas por semana. El artículo 72 establece asimismo... Continúe, congresista. El 72 se refiere, señor presidente, a la permanencia en la carrera pública en los institutos o escuelas de educación superior. Se dice que tiene que haber una evaluación permanente de las funciones que cumplen los profesores, los docentes en estos institutos cada 2 años. Nosotros pensamos que es suficiente cada 3 años, señor, esta evaluación de permanencia. Artículo 78, sobre derechos. Se incluye, señor, que los docentes, los profesores, los sindicatos de trabajadores de los institutos y escuelas superiores tienen derecho a la negociación colectiva, derecho que ha sido reconocida por el Tribunal Constitucional. Es bueno siempre poner acá estos derechos mínimos para conseguir mejores condiciones de trabajo y mejores remuneraciones, ingresos para los trabajadores o docentes que puedan sindicalizarse. Artículo 81, señor. En el artículo 81 se pone como una falta grave de parte de un docente, de parte de un trabajador, incurrir, dice, en plagiar o copiar evaluaciones previstas para la carrera pública. Lo ponen como falta grave. Nosotros pensamos que eso tiene que ser falta muy grave y consignarlas en el artículo 82. Ya tenemos alguna experiencia sobre el particular y eso no se debe repetir. Racionalización, que se habla del proceso de racionalización. Eso quiere decir, señor, optimizar los recursos, las funciones docentes, el personal, pero la racionalización, señor, cuando se achican, se bota personal, no se puede permitir eso, señor. La racionalización se puede dar en un instituto o en una escuela superior, pero que eso no suponga el despido de docentes. Que no suponga, señor, la racionalización, despido de docentes, con lo cual ya estamos bastante aburridos y cansados en la violación de los derechos de los profesores, de los docentes de este tipo de instituciones. Asignación por tiempo de servicios. Cuando un docente cumple un número mínimo de años de trabajo, se le paga un sueldo por haber alcanzado ese tiempo de servicios. Nosotros hemos propuesto que, señor, que a los 20 años se pague una asignación equivalente al doble del porcentaje de una remuneración que recibe el profesor a los 20 años y a los 30 años. El dictamen en mayoría establece, señor, que se pague a los 25 años. Recién le dan una asignación por el tiempo de servicios cumplido como profesor o docente en este tipo de instituciones. Artículo 96, compensación por tiempo de servicios. A mí me parece esto, señor presidente, un maltrato incalificable,
una propuesta anacrónica, señor, de lo que se pretende hacer con un docente de un instituto o un profesor de un instituto o una escuela de educación superior, y se dice que se le va a pagar el 14% de su remuneración por año de servicio, el 14%, señor. Los trabajadores del sector privado, regulados por el decreto legislativo 728, cobran un sueldo por año en la compensación por tiempo de servicio. Y a los profesores que van a formar futuras generaciones, señor presidente, se le quiere dar 14% de su remuneración por una compensación por tiempo de servicios, por año. Ni siquiera el 50%, 14%. Eso me parece, señor, que no se puede permitir. Se trata de profesores que van a formar a los futuros profesionales que van a ayudar a hacer producir mejor en el Perú, que tienen que fortalecer la industria y todas las actividades económicas en el país. El 14% es una situación absolutamente insuficiente para reconocer el trabajo sacrificado, señor, de los profesores de los institutos y escuelas superiores. También hacemos alguna propuesta, señor presidente, para bonificaciones por escolaridad, y sostenemos, señor, que se debe agregar un artículo que disponga que los docentes de los institutos y escuelas de educación superior privados no pueden percibir menores ingresos que un docente de un instituto o una escuela de educación superior público. Los privados y los públicos, señor, tienen que estar más o menos en compatibilidad de sus ingresos, porque a veces vemos o en el público o en el privado hay una diferencia abismal cumpliendo las mismas funciones. Profesores que ganan unas miserias, señor. Continúe, congresista. No se puede maltratar de esa manera, señor presidente, a los profesores de estas importantes instituciones. Y finalmente, en la sexta disposición complementaria y final, donde se ha reconocido al Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico, incluirlo en la tercera disposición complementaria para que este Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico pueda dar títulos con carácter universitario, con valor universitario. Pedimos también que se incluya a la Escuela Superior de Formación Artística Teodoro Valcárcel, señor, porque ya la fiesta de la Virgen de la Candelaria es patrimonio cultural de la humanidad. Y en esta Escuela Superior de Formación Artística, señor Teodoro Valcárcel, se imparten danzas, señor presidente, de lo que ahora es patrimonio inmaterial de la humanidad, que es la fiesta de la Candelaria. Esa propuesta también la hacemos en el dictamen minoría, y nosotros pedimos que la representación nacional pueda apoyar el dictamen en minoría con estas propuestas adicionales que acabo de mencionar, para que la ley tenga mejor destino, señor, y nos pueda permitir construir una educación diferente que se merecen todos los jóvenes en el Perú. Señor presidente, muchísimas gracias.